En este vídeo voy a hablar de un concepto ampliamente explorado en el mundo de los cubos, pero al que no se ha dado nombre hasta ahora: cubos isomorfos. He dado en llamar cubos isomorfos a dos cubos que tienen el mismo número de piezas y dichas piezas se comportan igual, de modo que en cierto sentido son el mismo puzzle. Por ejemplo, cuando se habla de una modificación, por ejemplo de un 3×3, suele tratarse de un cubo isomorfo al original, pero los cubos isomorfos pueden surgir de manera independiente. Por ejemplo, el skew y el diamond skew son claramente cubos isomorfos. De hecho, pues es una modificación. En este caso basta observar una cara del skew para darse cuenta que aquí las piezas son esquinas y centros, y aquí las piezas son centros y esquinas, pero están intercambiados los roles. Este centro sería como una esquina del skew y esas esquinas serían como los centros del skew. Que dos cubos sean isomorfos no quiere decir que se resuelvan igual, porque básicamente al cambiar la forma puede que haya cosas del comportamiento del cubo que no se veían a primera vista y ahora sí. Por ejemplo, pues en un skew los centros tienen orientación, tienen dos orientaciones, pero claro, no se nota. Sin embargo, aquí sí se nota porque estas piezas tienen 4 pegatinas y aunque no puede tener 4 estados, esta pieza sí puede tener 2. Y además en las esquinas pasa lo contrario. Los centros de este cubo, que en realidad son las esquinas del skew, pues tienen 3 orientaciones, pero al resolverlo pues no hace falta tenerlo en cuenta porque no se nota. Otro ejemplo sería el cubo Rex y el octaedro que gira en torno a las caras, que no se debe confundir con el octaedro que gira en torno a las esquinas, que es mucho más fácil de resolver. Bien, pues el cubo Rex, que es un cubo muy emparentado con el skew, pues está relacionado con este octaedro. Si observamos una cara, nos daremos cuenta que aquí, donde había una esquina en el skew, tenemos estas 6 piezas y los centros se conservan, aunque sean más pequeños. Pues aquí pasa lo mismo, los centros siguen siendo estas esquinas de 4 pegatinas, y ahora aquí tenemos todas estas piezas, pues que son lo que serían los pétalos de aquí, son estas piezas pequeñas, estos triangulitos, y las aristas de aquí pues son estas aristas. Y por último, uno de los casos más sorprendentes de cubos isomorfos para mi gusto son estos dos: el Pyraminx de toda la vida y el Ivy Cube. En realidad hay que hacer una sutileza porque en el caso del Pyraminx tenemos esas esquinas que no aportan nada y aquí las piezas correspondientes pues no existen, simplemente tenemos una esquina y ya está. Entonces, pues si observamos una cara, vemos que tenemos una pieza central, si nos olvidamos de esto, y 3 aristas, y aquí tenemos lo mismo en realidad. Una pieza central y 3 aristas, giros de 120 grados, y si lo estudiamos con un poco de detalle veremos que son lo mismo al fin y al cabo. De nuevo aquí sucede que estos pétalos tienen 2 orientaciones, pero no se nota. Aquí sí se nota, claramente, porque tienen las 2 pegatinas. Tengo aquí unas modificaciones típicas del 3×3, el cubo Fisher y el cubo Axis, que de hecho son isomorfos al cubo clásico de Rubik. Además me sirven para ilustrar el hecho de que considerar un cubo isomorfo a otro dado no tiene por qué cambiar su forma global. Simplemente, en este caso, sigue siendo un cubo, pero la forma de cada pieza individual sí que cambia. Y con el Axis pasa exactamente lo mismo. Otro caso de cubos isomorfos pues sería, por ejemplo, el Megaminx con el Hexaminx, que no tengo. Pero siempre me ha llamado mucho la atención que se pueda transformar un dodecaedro en un cubo. Y además también se puede transformar en un tetraedro, ¿no? Es el caso del dodecaphobic. Y por último, otro caso sería el Dayan Tangram, que es isomorfo al pentaedro de Dayan, que tampoco tengo. Y es otro caso curioso, porque se transforma en este caso un cubo en un pentaedro. Y eso es todo lo que os quería contar.